¿Alguna vez la injusticia te ha indignado? No me refiero a un simple mal rato, sino a aquella ocasión en que de lo más profundo de tu ser soltaste un «¡Esto no es justo!». La indignación surge cuando nos enfadamos de manera vehemente contra una persona, principalmente por sus actos deliberadamente indebidos, inmorales e injustos. El predicador enfrenta nuestros miedos haciendo las preguntas más difíciles que cualquiera pueda hacer sobre el significado de la vida, la existencia de Dios y la vida venidera. El predicador ha estado pensando en toda la injusticia del mundo y en su anhelo de que Dios se ocupe de ella en el juicio final. Pero pensar en ese gran y terrible día le hace volver a preguntarse ¿qué pasará cuando muramos? Uno de los mayores problemas para comprender el plan de Dios es que la recompensa o el castigo a veces parecen estar ausentes. Las personas tienden a querer hacer justicia por sí mismas, y algunas pueden hacerlo, porque están en posiciones de poder. Por lo tanto, los creyentes, sin duda mediante un acto de fe, sostienen que Dios concertará todo lo que está mal en este mundo. El predicador afirma que la justicia que ejercen los humanos es corrupta. La maldad prevalece, y precisamente prevalece donde no debería, en el ámbito de la justicia pública. El predicador no es un antisistema, simplemente percibe los errores judiciales. Esto es parte de su lamento general de que uno no puede entender lo que Dios está haciendo, pero nunca niega que Dios sea el gran juez, aunque el predicador parece no ver ninguna evidencia de su justicia en este mundo. Se puede decir que él sigue aferrándose a la verdad bíblica de que Dios es justo y de que juzga, por muy contraria que parezca la evidencia. El juicio se da en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres. La frustración del predicador no es simplemente que se cometa una injusticia, sino que la injusticia quede impune. Según Martín Lutero, no se queja porque haya maldad en el lugar de la justicia, sino porque la maldad en el lugar de la justicia no se puede corregir. Cuando los tribunales de justicia se convierten en centros de corrupción, ¿dónde se puede encontrar la justicia? El predicador retoma este tema al comienzo del capítulo 4, donde dice: «Yo me volví y vi todos los actos de opresión que se cometen debajo del sol. He allí las lágrimas de los oprimidos que no tienen quien los consuele. El poder está de parte de sus opresores y no tienen quien los consuele». Según el predicador, hay dos clases de personas en el mundo: los oprimidos y los opresores. Los opresores son los que tienen todas las ventajas. Todo el poder está de su lado, dejando a sus víctimas con nada más que lágrimas. A medida que leemos la Biblia, descubrimos rápidamente que este es un conflicto en el que Dios no es neutral. No está del lado de la injusticia, sino que se opone a ella con todo su poder. Vemos esto una y otra vez en los profetas bíblicos. Amós, por ejemplo, predicó contra las personas que oprimen al pobre y quebrantan al necesitado. Ezequiel advirtió sobre la extorsión y el robo al prójimo. Zacarías enumeró las personas que tenían más probabilidades de ser oprimidas: viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. No son solo las palabras y las acciones las que oprimen, sino también la legislación. Isaías pronunció el desagrado de Dios contra los que establecen leyes inicuas y dictan decretos opresivos. Cuando el predicador vio lo que realmente estaba sucediendo en el mundo, anhelaba que alguien consolara a los oprimidos y les sacara las lágrimas. En una cultura de explotación,
quería rectificar los errores y consolar a las víctimas de la injusticia. 2 veces lamentó que nadie pudiera ofrecer ningún consuelo. El predicador tuvo una intensa respuesta emocional a estos grupos de personas, la misma respuesta santa que vemos en la vida del Señor Jesucristo. Jesús respondió a la difícil situación de los oprimidos con lamentación, como las lágrimas que derramó por su pueblo Israel, que era acosado y estaba indefenso. Por otro lado, respondió a los opresores con indignación, como las palabras airadas que Jesús dirigió a los cambistas en el templo. Pero lo que más sintió el predicador fue la frustración de no poder poner fin a la injusticia. Pero el predicador tiene la solución a todo esto. Él dice en el versículo 17 del capítulo 3, tanto al justo como al impío los juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El predicador toma un principio espiritual que enseñó anteriormente en el comienzo del capítulo 3 y lo aplica al tema de la injusticia. Si hay un tiempo para todo, entonces debe haber un tiempo para la justicia. Por lo tanto, en lugar de indignarnos o entristecernos por toda la injusticia que vemos en este mundo, podemos confiar en que Dios finalmente hará justicia. Esto no significa que nunca hay un momento para que nosotros busquemos la justicia. Dependiendo de nuestro lugar en la sociedad, de la autoridad espiritual o civil que Dios nos ha concedido, es nuestra responsabilidad luchar contra la injusticia. Como padres y madres, como pastores, presbíteros, como ciudadanos o funcionarios públicos, estamos llamados a hacer lo justo en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Sin embargo, tristemente, incluso nuestros mejores esfuerzos no pondrán fin a toda la injusticia. Seguirá habiendo abusos contra las mujeres y los niños. Los policías seguirán siendo asesinados en el cumplimiento de su deber. Seguirá habiendo estructuras de corrupción en las grandes empresas y en el gobierno. Las potencias extranjeras seguirán abusando de su poder, desafiando el orden mundial. Pero en todas las situaciones en que no tenemos el poder, la autoridad o la sabiduría para resolverlas, Dios se encargará de que se haga justicia. Nuestra confianza no está en un sistema de justicia o en el gobierno de turno, sino en el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia Celestial, el Señor Jesucristo. Dios ha prometido un día en que su Hijo juzgará a los justos y a los injustos. El tiempo de la retribución divina es el día del juicio, cuando Jesús dará su sentencia final sobre toda la humanidad. De hecho, los malvados serán castigados para siempre, nos dice la Biblia, y los justos, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios, serán consolados por el Espíritu de Dios, que enjugará toda lágrima de sus ojos. Como el predicador dirá al final del libro, porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Vivimos entonces con la esperanza segura y la expectativa cierta de ese gran día. Siempre que veamos injusticia, especialmente actos que somos incapaces de impedir, aún podemos orar por justicia, dejando las cosas en las manos de Dios. Esto requiere fe en las promesas de Dios y también paciencia para esperar el tiempo de Dios. Jesús ha prometido que cuando su pueblo clame, Él los defenderá pronto. Si la justicia parece tardar, como suele ocurrir, debemos creer en las palabras del profeta Habacuc, quien dijo, aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará.